esto me siento un cantante de rock. Es diferente. En fin, lo que le decía es que voy a hablar sobre este tema desde mi punto de vista de escritor y desde los avatares que yo he llevado para finalmente ocupar este lugar en esta mesa. Sabemos que en las especies animales, incluida la humana, las emociones son respuestas globales del organismo. Tienen su origen biológico en el sistema límbico del cerebro, en la amígdala cerebral, y para expresarse utilizan el vehículo de los sentimientos. El miedo, la alegría, la tristeza, la rabia, la ternura, el asombro, la atracción, la aceptación, la repulsión y muchos otros sentimientos nacen como reacciones instintivas. Y solo una de ellas, la risa, parece la única emoción típicamente humana. Ningún animal ríe, el hombre sí. A excepción del hombre, según la ciencia, ningún animal tampoco piensa, aunque yo no me creo esto, ni tampoco todos los autores de cuentos para niños, porque andan hablando los perros, los delfines, las gaviotas. Si el animal aprende de las buenas o malas experiencias, eso quizás sea algún tipo de pensamiento, no una simple memoria sensorial. Los hombres igualmente aprendemos, pero al parecer con más dificultades. Aprendemos mal en realidad. Las sociedades modernas siguen cometiendo los mismos errores una y otra vez. Solo nos tecnificamos más, no nos civilizamos. Y por eso quizá escribimos historias de nuestro paso por el mundo. Escribimos para descubrir que en tales historias el privilegio de esgrimir un pensamiento estructurado y un afilado sentido del humor nos sirve de poco. Somos tan o más brutales que cualquier bestia salvaje. Esta es para mí la premisa fundamental para empezar a entender al hombre y sus emociones. Más que los ideales y las buenas intenciones, hay particularidades en nosotros que son más esclarecedoras y trascendentes. Las dudas, el escepticismo, la ira y el pesimismo. Y de ellas suelen desprenderse gran parte de las historias. Muchas de las historias en realidad son preguntas que nos hacemos. ¿Por qué después de 50.000 años, 100.000 años de evolución seguimos siendo tan bestias, ¿no? ¿Ah? Y esto es lo que queremos aclarar muchas veces a través de nuestras historias. Por eso, pues, a los escritores nos basta decir que las emociones son los ingredientes naturales de la literatura, ¿no? Sea de ficción o no ficción, de realidad o de ficción. Y también, claro, las ideas, el intento generalmente inútil de razonar sobre los sentimientos. Con las emociones, los escritores componemos tramas y argumentos que son el meollo de todas las historias. Y estas tramas y argumentos que a su vez propician emociones, solo las podemos organizar a través de palabras e imágenes, ya sea en cuentos, novelas, cine, teatro, cómics, canción de gesta o cualquier otro género narrativo. Y aquí surge entonces una pregunta. ¿Qué nos genera emociones? La respuesta obvia, la vida, o si se quiere, toda suerte de estímulos y circunstancias que nos proporciona la vida. Por ejemplo, y es el ejemplo más importante porque figura en casi todos los libros, las vicisitudes del amor, o los avatares de la guerra, la indignación ante la injusticia, la cólera o la desazón por el abandono, la frustración, la rivalidad, la ambición y decenas de esa clase de situaciones tan humanas. Tanto en la realidad como en la ficción, dichas emociones están ligadas por igual a un conflicto. Y si bien hay asimismo emociones en la felicidad, estas nunca llegan a ser tan motivadoras como para escribir sobre ellas. La felicidad, el trance de plenitud, es el final de muchas historias, sobre todo de las historias rosas, de las historias románticas, en la que el narrador detiene su relato, pues ya no tiene nada que contar. Se casaron y fueron felices. Chao, se acabó el cuento. El cuerpo central de las emociones cómicas o dramáticas dependen más de la infelicidad y la insatisfacción, es decir, del conflicto.
Y las fuentes principales de conflicto son, por lo general, las transgresiones éticas. Esto ya yo lo he dicho varias veces en reuniones, en conferencias, y no me canso de decirlo, porque en realidad es muy sintético. Yo creo que los escritores deben tener siempre presente los 10 mandamientos bíblicos y deben conseguir que sus personajes violen, infrinjan estos 10 mandamientos. Porque solamente de esa manera tendremos un conflicto. En una historia, cuando alguien miente, alguien roba, alguien mata, alguien desea a la mujer del prójimo, vamos a encontrar un conflicto. Porque, bueno, para empezar, esa mujer tiene ese prójimo con dolor de cabeza, ¿no? Hace 2000 años que estamos deseando a la mujer del prójimo y no nos cansamos de ver la historia del deseo de la mujer del prójimo. Hay una cosa rara aquí. Pero todo se reduce a estos mandamientos y a las infinitas variaciones sobre este tema, ¿no? Es un esquema elemental, pero realmente funciona así, ¿no? Piensen ustedes en todas las películas y obras de teatro que han visto. Siempre hay digamos, en todas las telenovelas, siempre es lo mismo. Las telenovelas, puesto, porque ya el conflicto lo llevan a nivel de materia tóxica, ¿no? Pero en fin. Ahora bien, estas historias de conflictos hay que tratar de contarlas bien. Y ese ya es otra etapa del proceso, ¿no? ¿Cómo contarlas? Para mí la lección más importante me la dio un libro que leí a los 10 años, entre los 10 y los 14, porque lo releía, se tituló Las 1001 noches. Es un libro anónimo, con historias fantásticas. Aparentemente el original era muy sencillo porque eran historias que las contaban los juglares en los mercados. Cuando los autores occidentales la tradujeron a lenguas de Occidente, al francés, al inglés, la enriquecieron, la hicieron más literaria, ¿no? Pero sin perder el brío que tenían estas historias. Y para mí es importante la princesa Sherezada, que como ustedes saben es una mujer que se casa con el sultán, después de que el sultán se ha casado con un montón de mujeres a quienes ha decapitado. O sea, ya llega la noche de bodas y a la mañana siguiente las decapita. ¿Por qué? Porque tuvo una mujer anterior que le puso cuernos, ¿no? Entonces no quiere sentir más este drama de tener cuernos, ¿eh? Y decidió que sí se casa, pero a la mañana siguiente le corta el cuello, ¿eh? Y empezamos con una nueva princesa. Esta princesa Sherezada asume un estratagema. El estratagema es contarle una historia interesante al sultán, ¿no? Después me imagino de las lides amorosas a las que se habrá entregado, ¿eh? Le cuenta pues una historia interesante, pero la historia no concluye al amanecer. Faltan unos 2 o 3 capítulos. Entonces el sultán, que está muy intrigado con la historia que le han contado, dice, bueno, está bien, a la mañana siguiente me la terminas, a la noche siguiente me la terminas, y en efecto se la termina, ¿no? Nuevamente también se entregarán a las lides amorosas, porque todo debe estar muy bien combinado, y empieza otra historia, que nuevamente no concluye al amanecer, y así pasan pues 1001 noches. Bueno, esta cuentista maravillosa que era Sherezada, contaba las historias, ¿no? Con la sensación de que en cualquier momento le iban a cortar el cuello. Si no era interesante, atractiva, clara y directa, si no pescaba al lector, digamos, o al oyente, en este caso de la nariz, y lo llevaba hasta el final, ¿no? Haciendo pues que el corazón, como decía Stendhal, el corazón, una novela debe ser la caja del violín, y el arco que le arranca la melodía debe ser el corazón del lector, ¿no? Pues nada, al cabo de 1001 noches el sultán, por supuesto, descubrió de que era una mujer extraordinaria y que no valía la pena cortarle el cuello, ¿no? Porque además era muy inteligente y entretenida. Pero en fin, yo creo que todo escritor debe escribir un texto con esta sensación, que si yo no estoy siendo lo suficiente ameno y directo, ¿no? Me van a cortar el cuello.
¿Ah? ¿Y cómo te corta el cuello un lector? Te cierra el libro, pasa otra cosa, prende la televisión, se acabó, este está muy pesado. ¿Ah? Es así de sencillo. Bueno, ahora, pasemos a otro aspecto. Personalmente, yo tuve la suerte de escuchar historias desde niño, tanto en mi casa como en el colegio, una cosa increíble, en el colegio, y en las casas de mis tías cuando caíamos de visita, ¿no? Estas han sido para mí las tres principales influencias de mi formación en el tránsito de la niñez a la adolescencia. Mi abuelo era un señor, yo vivía en una casa de campo, en las afueras de la ciudad, me recibía a las 7 de la noche y me contaba siempre historias en el porche de la casa, ¿no? La verdad creó un hábito en mí a escuchar estas historias. Terminaba de hacer los deberes y me ponía a escuchar las historias de mosqueteros, piratas, en fin, todas las cosas que se leían en los años 50, ¿no? Que era la década de mi infancia y principios de los 60. Y bueno, pero hubo un día en que me interrumpió el relato y me dijo, mira, si quieres saber cómo continúa esta historia, anda a la biblioteca, hay un libro con un papelito a la mitad, lo lees de ahí hacia adelante y la terminas. Yo ya conocía la situación, conocía el diseño impecable de cada uno de los personajes que había hecho el abuelo, el suspenso, en fin, toda la trama, y eso hice, agarré el libro, lo continué, y así empecé a leer. Ese truco lo repitió varias veces y empecé a leer, pero digamos que empecé de una manera libresca, porque ya de alguna manera estaba inducido por una historia oral, pero que pasaba a convertirse en una historia libresca. Las otras influencias quizá más importantes fueron la de mis profesores. Tenía unos profesores un poquito exaltados que para contar la historia del Perú o la historia universal hacían unas representaciones histriónicas impresionantes, ¿no? Napoleón y qué sé yo, iban contando todo y uno sentía los ejércitos, era un peripatético de esos que no hablan sentados en un escritorio, sino que se andan paseando por todos lados y transmitía mucha emoción. Entonces, si te cuentan los episodios de la historia universal o de la historia nacional como quien te cuenta una película de suspenso, pues te vas a interesar. No va a ser ese rollo pesadísimo de solamente escuchar fechas. Claro, nos dictaba la fecha, ¿no? Esto ocurrió acá, esta era la circunstancia, no, pero después entraba de frente al relato y todo el mundo se acordaba de estas historias, como se acuerda uno de ver una película que lo ha impresionado, ¿no? La otra influencia notable fue la de mis tías, cuando caíamos de visita a casa de mis tías con mi madre, que eran unas viejas rajonas impresionantes, ¿no? Rajaban de todo el mundo, muy puritanas, muy cocufatas. Una de mis tías, me acuerdo que tenía un cuadro de la maja desnuda ahí en la sala, pero era tan cucufata que le había puesto un velo. ¿Ah? Bueno, y es decir, ¿de qué no hablaban? Hablaban de todo, ¿no? Lo único que perdonaba, había una tía, la tía Sarita, criticaba a todo el mundo, pero me llamó la atención una vez que una señora, hablaban de una señora joven de unos 36 años que había abandonado al marido y a los hijos por irse con un amante. Las otras tías estaban horrorizadas frente a esto, lo cual era, claro, ¿cómo va a abandonar al marido? ¿Ah? Pero mi tía Sarita, que murió soltera a los 90 años, no opinaba. Yo me llamó mucho la atención. Le digo, tía, ¿pero qué opina? Y es que tenía una idea diferente del amor. Decía, pobrecita, decía. ¿Qué le habrá pasado? Pues se ha enamorado. Se ha enamorado. Pero entonces me dice, ¿y eso qué significa? Significa que si el amor te llega, es como si fueras abducido por una cápsula espacial, ¿no? ¿Ah? Ya no estás en capacidad de discernir o tomar decisiones sensatas, ¿no? Dice, pobrecita, se ha enamorado. Pero lo decía con una cierta envidia, ¿cómo no me pasa a mí esto, ¿no? ¿Cómo no viene esa cápsula espacial, ¿ah? Y me abduce? Pero en fin. Bueno, para hacer la corta, porque ya estoy llegando a mi tiempo, quiero señalar que, bueno, la suma de estas influencias, de alguna manera, fueron esenciales para mi trabajo de escritor. Después hubo que elegir una tradición literaria, hubo que ver en qué tradición me sentía más afinidades, qué tipo de escritor quería ser. Y bueno, como sé que muchos de los que están aquí presentes son profesores o estudiantes de literatura, voy a tocar, para terminar, un asunto que creo que es fundamental,
que es preocupante y que muchos le estarán dando vueltas ya, es cómo fomentar la lectura en la gente joven, en los adolescentes, en los niños. Los adolescentes más. No es fácil. Atrapar a un lector es más difícil que atrapar a un conejo, decía García Márquez. ¿Ah? Y es que hay que llevarlo desde la primera línea, ¿no? Hay que cuajar una buena primera línea, un buen primer párrafo que te agarre y te conecte y te arrastre hasta el final, ¿no? Yo, no sé si a algunos les va a molestar lo que voy a decir, yo lo que creo, y hemos estado hablando con Ana Loli el otro día que nos tomamos un café en la librería El Virrey, que a los jóvenes hay que darles historias atrayentes, seductoras, no plomazos.